Vamos. Para las plataformas comunicacionales Hoja de Ruta y el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano Cronicón.net es particularmente grato darle un saludo de bienvenida a este espacio al profesor Atilio Alberto Borón, ampliamente conocido en América Latina por ser un referente de las ciencias sociales, politólogo, sociólogo, autor de numerosos libros, catedrático universitario, y con él vamos en estos breves minutos a tratar de hablar sobre una obra que, como diría Carlos Marx, es una herramienta de la crítica, que es su libro América Latina en la geopolítica del imperialismo. En este libro, Atilio hace una reseña muy exhaustiva de las doctrinas políticas exteriores, de las doctrinas políticas en materia en el ámbito exterior por parte de los Estados Unidos. Y para ubicarnos, nos habla de la doctrina Monroe, que fue promulgada, entre comillas, podríamos decirle así, en 1823, un año antes de la batalla de Ayacucho, que puso fin al Imperio Español en América del Sur. Esa doctrina, como sabemos, habla de que América es de los norteamericanos. Posteriormente, casi un siglo después, viene la doctrina Wilson, referida al teatro europeo con ocasión de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Rusa. Posteriormente, en el libro nos relata lo que es otro de los mecanismos del imperialismo dominante en el área de América Latina, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, de desagradable recordación para la Argentina por el caso Malvinas. Y con esta referencia que nos hace el libro, empecemos, Atilio, preguntando: ¿está en mora Estados Unidos de desarrollar una nueva doctrina política en materia exterior para la proyección de su influencia en América Latina, o lo ves difícil ahora cuando hay en el tablero mundial la irrupción de China, Rusia y, si quieres, también de Irán, que de alguna u otra manera tiene relaciones estrechas con algunos países de la región? Bueno, primero que nada, buenos días, Fernando, o buenas tardes, no sabemos muy bien a qué hora esto, por la magia de la internet, se puede ser visto en horas de la madrugada, así que aquellas y aquellos que nos escuchan, muchas gracias por estar, y gracias a ti por esta amable invitación. Hace una pregunta muy complicada, ¿verdad? Porque, a ver, yo creo que Estados Unidos es un imperio que cada vez da muestras de una clara incapacidad de autorreformarse. Si tú miras lo que está pasando ahora, por ejemplo, el tránsito de Trump a Biden, ¿qué ha significado para nosotros, los latinoamericanos, para nosotros, la gente de América Latina? Y prácticamente nada. En relación a Cuba no se ha movido para nada la aguja del amperímetro de la brutalidad de ese bloqueo. Las 243 decisiones tomadas por el gobierno de Trump, ¿verdad?, en medio de la pandemia, lo cual habla de una crueldad infinita de parte del gobernante americano, no han sido removidas por el señor Joe Biden. A pesar de que Biden se golpea el pecho como un católico practicante, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué clase de católico es ese que ha perdido toda noción de la justicia, la caridad, la compasión? Ahora, hermanos, nada. Iniciativa de Biden en materia de relaciones interamericanas, oye, ha dejado ahí a este mamarracho de Luis Almagro, que él lo podría sacar así con un movimiento de sus dedos, ¿verdad? Y está al frente todavía. Cuando te fijas qué pasa con el BID,
¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo, que desde que se fundó, el acuerdo era que el banco tendría un presidente de nacionalidad de algún país de América Latina. Pues ahora tienen un cubano-americano, que en realidad es un americano lleno de padres cubanos, el señor Claver Carone, ¿verdad? Impuesto por Trump. Y Biden lo mantiene. O sea, creo que hay demasiados elementos de continuidad. Y en ese contexto, América Latina no es moneda de cambio. Es decir, yo creo que Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos vamos a ser más precisos, estamos hablando de aquello que un gran estudioso norteamericano como Peter Dale Scott, ¿verdad?, que escribió varios libros sobre el tema, habla del Estado profundo. ¿El Estado profundo qué? Bueno, es el entramado de grupos económicos, de grandes empresas, de oligarquías mediáticas, lobbies, ¿verdad? Todos estamos hablando a nivel de multimillonarios, presupuestos multimillonarios, remuneraciones multimillonarias, etc. Bueno, es el Estado profundo, ¿verdad? Ese Estado profundo no tiene la menor intención de cambiar. Va a morir con las botas puestas, como se dice en Estados Unidos, y va a esforzar su presión sobre América Latina para tratar de que este continente siga siendo su patio trasero. Te pongo un ejemplo para no extenderme demasiado en tu primera pregunta, pero vale la pena explicitarlo. El Senado de los Estados Unidos, antier, aprobó a un candidato que había propuesto Joe Biden como embajador de Argentina, el señor Mark Stanley. Bueno, Stanley en esa audiencia ante el Senado se despachó con una serie de comentarios, observaciones que se inscriben en la peor tradición del monroísmo y de la idea de que América Latina es su patio trasero. Aclaró que vendría a intervenir directamente para que la Argentina tuviera un plan de trabajo, tuviera un proyecto económico, para que la Argentina acordara con el fondo, para que la Argentina revisara su posición en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, para que la Argentina ahuyentara a los inversionistas chinos, ¿verdad?, de este territorio. O sea, un hombre que más que un embajador, que debe actuar con arreglo a las especificaciones que tiene el convenio de Viena, ¿verdad?, que regula las relaciones diplomáticas entre las naciones, viene como un procónsul a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Tanto fue el caso, Fernando, que dijimos más de uno, hicieron los comentarios, nos llamaron de radio y la televisión, y dijimos muchos de nosotros, bueno, ¿para qué vamos a tener elecciones ya ahora, que está todo este batifondo que se ha armado acá, si ya tenemos el procónsul que nos dice todo lo que tenemos que hacer, cuál es el modelo económico, cómo arreglar con el fondo, aislarnos de China, sacar a los chinos? Digo, está Estados Unidos en su máxima expresión y no ha cambiado. No ha cambiado, ni creo que haya posibilidades, porque las fuerzas de derecha son brutales. Fíjate que, por ejemplo, Bernie Sanders podría haberle ganado a Donald Trump, pero fue la propia maquinaria del Partido Demócrata que en el 2016, en vísperas, ¿no es cierto?, cuando estaban jugándose las primarias, fue la propia maquinaria del Partido Demócrata la que defenestró a Bernie Sanders, porque era demasiado izquierdista para el gusto de estos bandidos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo este vecino tan desagradable, tan prepotente, tan odioso, ¿verdad?, que nos hace tanto daño a todos nuestros pueblos. Atilio, siguiendo con un presupuesto de tu libro, ¿Ya? Me llama la atención que es, digamos, constante la reflexión que haces en el sentido de que la preocupación por controlar militarmente América Latina es un rasgo decisivo de la política del imperio hacia esta región. Pero uno ve que ya hablar de invasiones militares en América Latina es complicado porque en Venezuela no les ha faltado ganas, y más aún teniendo, digamos, un gobierno cipayo de Washington como el de Colombia, que ese territorio sirve de plataforma
tanto militar como económica para desestabilizar la región. ¿Tú crees que es más por la debilidad económica, si se quiere militar, que Estados Unidos no ejerce, digamos, esa costumbre, entre comillas, de las invasiones militares a algunos países que no se aconductan a sus directrices, o es por la irrupción de China en América Latina? Mira, yo creo que, primero, yo creo que Estados Unidos hay que para hacer un balance preciso, es claramente una potencia imperial en decadencia, en declinación. Esto no es que lo digo yo desde un punto de vista de izquierda, marxista o socialista o como tú quieras, sino que es algo que está dicho en prácticamente gran parte de la literatura contemporánea en Estados Unidos. Tú tomas, por ejemplo, la revista Foreign Affairs, que es la revista del establishment diplomático de los Estados Unidos, y una de las últimas tapas se ve el mapa de los Estados Unidos deshilachándose, como que descomponiéndose, dando la impresión de un país que está en un proceso de desmantelamiento o de implosión interior. Y al mismo tiempo, una literatura que insiste permanentemente en la declinación del poderío de los Estados Unidos, lo cual es un diagnóstico realista, porque Estados Unidos hoy no puede sostener las bravuconadas que dice, y tú lo ves muy claro en lo que pasó en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Donald Trump parecía que iba a arrasar con Corea del Norte, que lo iba a bofetear a Kim Jong-un, y al cabo, a la hora de la hora, resultó que Donald Trump tuvo que dar marcha atrás porque se dio cuenta de que no podía con él. Han tratado durante 62 años de hundir a Cuba y a la Revolución Cubana y no pueden, le están haciendo un daño enorme, pero no pueden lograr sus objetivos. Han tratado de tumbar a Maduro por todas las maneras posibles, desde magnicidios con el dron aquel famoso, el día del desfile, invasiones, guerra cibernética, apagones que duraron 4 o 5 días, todos a partir de ataques informáticos de Estados Unidos. Y el gobierno de Maduro sigue ahí. Entonces, me parece a mí que acá hay límites ya claros, objetivos, a cosas que antes Estados Unidos lo resolvía de un plumazo. Por ejemplo, no les gustaba el gobierno que había en Granada, recuerdas, en el 83, y Ronald Reagan dispuso que se fueran para allá o 9.000 marines o algo así. En menos de una semana el asunto estaba arreglado, no solamente arreglado, se perpetró un crimen, habían fusilado a Bishop, el primer ministro, mataron a los familiares de Bishop, a los ministros, digo, y se acabó la historia. Cuando hicieron invadir Panamá, ¿verdad?, para capturar a Noriega, bueno, ahí ya les resultó más difícil, ¿verdad? Porque para tomar una ciudad de Panamá, tuvieron casi un mes, con una población desarmada, pero que con palos, piedras y fogatas impedían el avance de las tropas de los marines de los Estados Unidos. Entonces, creo que hay un hecho real. Estados Unidos tiene voluntad de ejercer un dominio indisputado, pero ya no tiene la capacidad para hacer eso, por una parte. Y por otra, el escenario internacional ha cambiado de una manera impresionante. No es el mismo que había, digamos, poco después de la caída de las Torres Gemelas, de los famosos atentados aquellos, que es otra gran farsa que tal vez en algún momento podríamos hablar, ¿verdad? Farsa en el sentido de que ahí hubo una operación no solo del fundamentalismo islámico, sino una operación que contó con la colaboración de personas que estaban en Estados Unidos y que probablemente eran ciudadanos americanos, ¿verdad? Y además, fíjate vos que el informe oficial, Fernando, que yo a propósito del 20º aniversario estuve revisando algunos materiales, el informe oficial de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los atentados del 11S es un texto de casi 500 páginas
y en el cual apenas hay 4 o 5 menciones al pasar de la torre número 7, que también se cayó ese día, sin que hubiera avionazos, sin que hubiera nada. Esa torre se vino abajo a las 5 de la tarde, 7 horas después de que se cayó la torre norte y la torre sur, y no hay una palabra sobre eso. ¿Cómo es posible? Un edificio que se desploma en la ciudad de Nueva York. Bueno, por eso digo lo de la farsa, ¿no? Bueno, en este sentido, creo que Estados Unidos, dadas todas estas condiciones, ya no puede, porque en este cambiante escenario internacional, en estos 20 años, en donde Estados Unidos se desangra económicamente con 20 años de guerra, 20 años de guerra, toma nota de esto, sin que se aumentara un centavo los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se endeudó para hacer la guerra y está pagando intereses fenomenales y acumula una deuda, el gobierno federal, tan grande que ya es superior al Producto Bruto de Estados Unidos. Ese es un dato que si yo te dijera que en Colombia o en Argentina nuestra deuda fuera superior al Producto Bruto de Estados Unidos, estaríamos ya con todas las luces prendidas así, ¿no es cierto? Y ya también están con esas luces, solo que la prensa canalla que tenemos en América Latina y en el mundo occidental oculta ese dato. Pero Estados Unidos está en una situación de extrema debilidad desde el punto de vista económico de las finanzas públicas. Y además, en estos 20 años, que nosotros en la jerga de los internacionalistas llamamos la transición, o sea, cuando se debe del polarismo, y van a surgir nuevos centros de poder, eso que Chávez llamaba el multipolarismo o el policentrismo, porque empieza a emerger Rusia, empieza a emerger China, Indonesia, Irán, etcétera, los BRICS. Bueno, ese periodo concluyó. La fecha exacta es el 15 de agosto de este año, cuando Estados Unidos prácticamente se rinde de manera ignominiosa y huye espantado de Afganistán. Después de 20 años de guerra, se retiran despavoridos, en desorden total, marcando de manera muy clara el fin de una época. Y en esa época, ¿no es cierto?, que se inicia, lo que tú tienes en el escenario internacional, 3 grandes actores fundamentales. Estados Unidos, como una potencia todavía muy fuerte, pero cada vez con menores capacidades, China en un ascenso económico arrasador, y Rusia que vuelve por la suya, sobre todo a partir de sus enormes dotaciones en materia de agua y de energía, ¿verdad?, fundamentales para abastecer el consumo europeo, y una muy sofisticada industria militar que ha producido, ¿verdad?, algunas innovaciones que todavía no fueron logradas en Estados Unidos. Entonces, este es el nuevo escenario que se configura en estos momentos. Y en ese marco, Estados Unidos evidentemente trata de ajustar el torniquete en los países de América Latina. Ha mandado, en lo que va del año, ya van 4 misiones de Estados Unidos que han llegado a la Argentina. ¿Con qué objetivo? Básicamente decirle al gobierno de Alberto Fernández, olvídese de China. Impida que China llegue a la Argentina, impida que la Argentina adopte la tecnología 5G de los chinos, etcétera, con argumentos banales y ridículos, ¿verdad?, que de ninguna manera, por suerte, han sido tomados en serio, y creo que la Argentina va a avanzar en el fortalecimiento de sus relaciones con China, en la medida que no hay mucho espacio para fortalecer relaciones con Estados Unidos. Como tú señalas, Estados Unidos pues quiere apretar el torniquete. Así es. Por ello se abre paso la guerra cognitiva promovida por la OTAN mediante lo que han denominado la batalla por el dominio del cerebro humano, y que en América Latina viene impulsando Canadá, según un informe que me acaba de llegar precisamente de Buenos Aires, y que lo hemos publicado en chronicon.net. Sorprende
que pues prácticamente la nueva guerra de cuarta o quinta generación, digamos, ya la Estados Unidos a través de la OTAN y aquí en América Latina, a partir de Canadá, pues busquen esa guerra cognitiva para controlar, digamos, el cerebro humano. ¿Tú crees que lo van a lograr cuando hay otras potencias emergentes que también están desarrollando sus propias tecnologías? Mira, difícil de saber, ¿no es cierto? Primero hay un dato científico muy importante y es que los avances en las neurociencias y en lo que se ha dado en llamar el neuromarketing político y las formas de propaganda han sido muy significativos en los últimos 10 o 15 años. O sea, la enorme acumulación de eso que se llama Big Data, por parte de las redes sociales, ha ofrecido un material extraordinario para elaborar algoritmos que sectorializan y tipifican determinados tipos de sujetos y sujetas que son muy sensibles o muy vulnerables ante mensajes muy específicos. Y esto ha demostrado tener una gran eficacia en el comportamiento político, ¿verdad? Hoy en día esos algoritmos de alguna manera no solamente te inducen a comprar determinados artículos o bienes que tú no necesitas, pero también te llevan a apoyar candidatos a los cuales, si tú reflexionas un momento, jamás apoyarías. Pero lo que pasa es que hay todo un dispositivo muy bien montado para tocar una fibra muy íntima, muy propia, muy primordial de tu personalidad que te hace reaccionar. Y ellos han logrado tener un dominio muy fuerte de eso que se llama la movilización del temor y del odio, ¿verdad? El temor y del odio. Y entonces a partir de ahí tú ves cómo aparecen todos estos grupos de derecha que no necesariamente, a diferencia de 30 años atrás, no es una derecha de matriz o de estirpe profundamente oligárquica como conocíamos por ejemplo en Colombia o en Argentina. De repente tenemos una derecha populista formada y constituida por gentes de pueblo, gentes trabajadores, que sin embargo son vulnerables a esas interpelaciones que se le hacen a través de las redes sociales y a través de la prensa, aunque cada vez las redes sociales tienen más influencia. ¿Hasta qué punto podrán avanzar en esta dirección? Es algo que no sabemos, pero indudablemente es una enorme amenaza. Ahora, hay un dato adicional para tener en cuenta ahí. La carrera en materia de inteligencia artificial, perdón, en este momento, esa carrera es China quien lleva la delantera, no es Estados Unidos. Estados Unidos ha quedado rezagado, va en segundo lugar. Esto no es solamente un dato empírico, que yo incluso si quieres tengo ahí muchos informes sobre el tema, pero lo dijo de esta manera muy llana el expresidente Jimmy Carter, cuando dijo: nosotros estamos corriendo de atrás a China. Y la razón es muy simple, dijo Jimmy Carter, porque a lo largo de casi 250 años de historia de independiente de Estados Unidos, solamente en 19 años no estuvimos en guerra. Mientras que China, desde el triunfo de la Revolución en 1949 hasta ahora, no ha estado en guerra nunca. Y entonces canalizaron sus recursos en la investigación científica y por eso tienen más patentes de alta tecnología de inteligencia artificial que nosotros, cosa que se puede comprobar fácilmente navegando en la Internet. Entonces habrá que ver en esa gran batalla, ¿no es cierto?, de la modificación de la conducta, el behavior modification, como le llama, a ver quién tiene más fuerza o quién puede neutralizar un proyecto conservador, neocolonial, proimperialista, en un campo de batalla tan difícil como este.
el carácter económico de la violencia, como diría Bertolt Brecht, es lo que ha caracterizado la conflictiva relación de Washington con América Latina durante los últimos 200 años. Como decías, porque hubo un momento que se fue un poco la señal. Sí, el carácter económico de la violencia, como señalaba Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, sí, es lo que ha caracterizado la conflictiva relación de Washington con América Latina. Sí, sin duda, es uno de los componentes. Yo creo que ha sido un componente fundamental, pero que ha venido siendo reforzado en las últimas décadas por un avance muy fuerte en el terreno de los medios de comunicación y la disputa simbólica. El papel que ha venido desempeñando la industria cultural norteamericana es algo que difícilmente podría ser subestimado, introduciendo valores, agendas, prioridades, estereotipos, que hacen que nuestras sociedades no solamente sufran la violencia económica aquella a los que nos somete el imperio, pero también el bombardeo permanente de fake news, de propaganda, de noticias falsas, de tergiversaciones, de campañas de blindajes, ¿no es cierto?, mediáticos, en torno a gobiernos amigos, al mismo tiempo que se sataniza a gobiernos que son considerados adversarios o enemigos. En ese sentido, fíjate, por ejemplo, la situación interna de Colombia, con tantas víctimas, ¿verdad?, que se producen prácticamente a diario, no aparece en ningún diario de América Latina y el Caribe. Es decir, esta estadística que producen las instituciones más serias de Colombia, ¿verdad?, el Instituto para el Desarrollo y la Paz, etcétera, el número de personas que son asesinadas, no aparece absolutamente por ningún medio. En cambio, si un periodista es acosado en Venezuela, eso es primera noticia mundial durante una semana. Tampoco es noticia el juicio a Julian Assange, que está siendo ventilado en estos días. Ayer miércoles, ayer jueves, hubo una instancia muy importante en Londres y los jueces de la Cámara de Apelación dijeron: vamos a tomarnos un tiempo porque hemos recibido demasiadas informaciones y queremos procesarlas adecuadamente, mientras Assange es mantenido en una cárcel de máxima seguridad en condiciones absolutamente inhumanas. Eso no es noticia, Fernando. O sea, nuestra prensa es realmente una verdadera cloaca, lo peor que hemos visto en años. Y mira que yo he visto el papel de la prensa en los años de Allende. Yo vivía en Chile en esa época, era terrible, las mentiras del Mercurio, pero esa conducta del Mercurio en aquellos años hoy en día se ha potenciado hasta límites inimaginables. Entonces, redondeando tu respuesta, es cierto la violencia económica, pero hoy en día desgraciadamente está reforzada por esta violencia cultural que nos hace perder, digamos, inclusive nuestra propia identidad, o si no perder, por lo menos poner en cuestión. América Latina se debate entre la adhesión a Washington mediante mecanismos como el Ministerio de Colonias, que es la OEA, y la integración a través de herramientas como la CELAC y la UNASUR, pero ello dependerá de la disputa por la hegemonía política en los distintos países del hemisferio. Definitivamente, yo creo que nosotros tuvimos una primera década de oro, ¿verdad?, en donde se creó la UNASUR. La UNASUR desempeñó un papel importantísimo en desarticular proyectos golpistas en Sudamérica. No te olvides del 2008 en Bolivia, en donde el proyecto no era solo un golpe de Estado contra Evo Morales, sino la desarticulación en dos Bolivias, una Bolivia oriental y una Bolivia occidental. Ahí había un embajador americano que fue muy activo en eso, Philip Goldberg,
a quien Evo Morales lo echó, lo declaró persona no grata, ¿verdad? Paró también la tentativa de golpe en contra de Rafael Correa en septiembre del 2010, pudo parar el golpe en contra de Fernando Lugo, La UNASUR hizo una tarea extraordinaria porque mandó a todos los cancilleres, estaban ahí en Asunción, apoyando, respaldando la permanencia institucional de Fernando Lugo, pero Fernando Lugo, en un gesto absurdo, decidió renunciar pese al inmenso apoyo que tenía de todos los países de América Latina, so pretexto de que si no renunciaba sobrevendría un baño de sangre, cosa que efectivamente vino una vez que él renunció. O sea, él ahí se comportó como un cura y no como un político, no como un estadista, ¿verdad? Puso la otra mejilla, leyó el Evangelio, pon la otra mejilla. Bueno, pero ya como lo dijo el bueno de Maquiavelo, el príncipe que en un momento como eso opta por actuar en función de la moral cristiana, de la humildad, de inclinar la cabeza y poner la mejilla, es arrasado por los bárbaros. Eso pasó. Pero la UNASUR cumplió una tarea muy importante. Ahora estamos en un proceso de relanzamiento, y relanzamiento de la CELAC. Vamos a ver qué pasa. Es un proceso muy duro, porque como tú sabes, hay quinta columnas y hay caballos de Troya que actúan en contra de los intereses de la unidad de América Latina. El gobierno de Sebastián Piñera en Chile ha sido un caso permanente, ¿verdad?, de hostigamiento a cualquier cosa que signifique unidad latinoamericana, porque son empleados de Washington, lo mismo que es empleado de Washington el señor Iván Duque, ¿no es cierto?, que actúa simplemente, es un mero ejecutor de las órdenes que le dan desde Washington, para colmo en alianza con sectores del narco, que realmente esa foto escandalosa de él abrazado con uno, digo, esto habla de la decadencia de los medios de comunicación en América Latina, que hace 20 años atrás hubieran puesto el grito en el cielo al ver un presidente abrazado con un líder narco. Ya no más, ¿verdad? Porque el imperio necesita tener a América Latina bajo su jurisdicción, inmensos recursos naturales, un mercado muy importante, y por lo tanto todo se vale. Pero yo creo que de a poquito se va comenzando a rearmar. Vamos a ver qué pasa. Mira, este próximo año va a ser decisivo. Si llega a ganar Lula en octubre en Brasil, si se produce un cambio en Colombia, por modesto que sea, digamos, que cambie la composición del grupo gobernante y que haya una nueva fuerza política ahí, que no puede ser tan mala como la que ese país maravilloso ha tenido durante tantos años. No va a ser, digamos, el paraíso celestial, pero en todo caso habrá una corrección del rumbo. Corrección del rumbo que se viene también en Chile. Corrección del rumbo complicadísima en Perú, digamos, porque a Castillo le están lloviendo, pero palos y de todo, y lo están forzando. Pero bueno, pero hay una cosa muy interesante, que es el despertar de los pueblos del hechizo del neoliberalismo, de que ya no se comen más eso, entre otras cosas porque el propio Joe Biden rezó la oración, el responso fúnebre al neoliberalismo en ese famoso discurso, ¿verdad?, del 29 de abril, y ha vuelto a decirlo hace un par de días. Hace un par de días dijo, ¿cómo es posible que empresas norteamericanas que el año pasado ganaron 400.000 millones de dólares de ganancia, no de cifra de venta, 400.000 millones de dólares de ganancia, no hayan pagado $1 en materia de impuestos federales? Digo, o sea, evidentemente no hay efecto derrame, no hay mejora en la distribución del ingreso. Lo que se ha demostrado es que el neoliberalismo produce un holocausto social. Y entonces esto crea un clima que favorece lentamente la toma de conciencia, y ahí lo tienes a López Obrador haciendo un discurso vibrante, diciendo no más bloqueos, no más injerencismo, no más patios traseros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que de a poco, el año que viene puede reconfigurarse un mapa sociopolítico diferente, interesante en América Latina. No va a ser igual que el de la primera década. Otra cosa, cambió todo el mundo, la economía, etcétera, pero me parece que apartarnos del rumbo en que veníamos ya va a ser de por sí muy significativo y muy favorable.
Antes de terminar y aprovechando que tú eres argentino, sí quiero hacerte el siguiente interrogante. La deuda externa ha sido otro mecanismo que ha utilizado el imperio estadounidense para esclavizar a América Latina. ¿Por qué, ¿por qué la Casa Rosada no ha puesto en marcha una auditoría de la deuda contraída por el impresentable de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, cuya deuda está fugada, la fugaron? O sea, no sirvió ni para pintar una pared en Buenos Aires o en Córdoba. Así es. ¿Por qué tiene al ministro Martín Guzmán negociando con el Fondo Monetario si habría que, como todos nos preguntamos, si habría que hacer una auditoría de ese empréstito? ¿Por qué no los argentinos no presionan? Bueno, las Madres de Plaza de Mayo, el 17 de octubre, día de la lealtad, estuvieron planteando esa posibilidad, no planteando la posibilidad de no pago de la deuda, pero la pregunta concreta es esa: ¿por qué no han hecho una auditoría de esa deuda? Fernando, si estás bien sentado no te vas a caer, si estás mal sentado te caes. Ya está hecha la auditoría, hermano. Ya la hizo el Banco Central. Se demostró que se fugaron legalmente a través de los mecanismos de la deuda, los préstamos del Fondo Monetario Internacional, 88.000 millones de dólares. O sea, no hay nada más que demostrar. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política, nada más. Lo único que falta es voluntad política. Se sabe muy bien quiénes trajeron esos dineros, a dónde se fueron. Como tú dices, ni pintaron una pared, no construyeron un jardín infantil, una escuela, un puente, un camino, un aeropuerto, un puerto, nada, nada. Dinero que entró, salió, está en las Seychelles, en Panamá, en las Bahamas, en las Islas Vírgenes Británicas, en Delaware. Ahí está el dinero, se sabe. El presidente Fernández tiene el informe. Ahora falta, tú sabes que tú conoces muy bien lo que es la teoría política, es decir, siempre tienes que tener una combinación de claridad, de prudencia, de diagnóstico y el otro componente fundamental, que es lo que Maquiavelo llamaba la virtud. O sea, la virtud, que es la valentía, la audacia, la fuerza de un gobernante para avanzar en una dirección. Tiene el mapa correcto, se sabe muy bien todo, falta la voluntad política. Ahora, ya de a poco, Fernández está empezando a tomar distancia, porque se ha dado cuenta, primero, que si esa deuda no se puede pagar. Segundo, que no se debe pagar, porque es ilegítima, es ilegal. Es una deuda que la jurisprudencia norteamericana califica como deuda odiosa e ilegal. No tiene ningún sentido. El Fondo Monetario Internacional violó todas sus reglamentaciones y sus famosas bylaws, ¿no es cierto?, para darle este préstamo a Macri. Entonces, a ver, si alguien te presta dinero a ti, incumpliendo sus propias reglas, tú no tienes ninguna obligación de pagarle. De decirle, mira, señor, usted no cumplió ninguna de las estipulaciones que hay para otorgarme un crédito. Usted sabía que yo era un deudor moroso, insolvente, que no tenía cómo devolverle su dinero. Y usted, sin embargo, me lo mandó, pero enseguida me lo sacó. O sea, no es que la Argentina recibió ese dinero. El dinero pasó por la Argentina, pero no se quedó en la Argentina para financiar obras públicas o programas sociales ni nada. Vamos a ver si el presidente Fernández tiene un gesto, un rapto de voluntad, digamos, de decisión, que es fundamental, y se decide a poner fin a una situación en un contexto mundial en donde la enorme mayoría de los estados se encuentran en una situación deficitaria. Fíjate, además, un dato muy significativo: más del 90% de la deuda mundial está originada en los países desarrollados. Japón tiene una relación deuda-producto bruto que es del 235%. O sea, Japón tendría que no comer, no hacer nada durante 2 años y medio para pagar su deuda. La duda, ¿tú crees que Japón va a pagar?
¿Tú crees que Grecia va a pagar? ¿Que Portugal? ¿Que Irlanda? ¿Que Italia? ¿Que Gran Bretaña? No. ¿Qué es lo que se viene? Acuérdate lo que te digo. Se viene una especie de anulación universal de la deuda, que ya de alguna manera ha sido entrevista, ha sido atisbada en las deliberaciones que hubo en Davos por parte de la gran burguesía imperial y sus expertos y tecnócratas en enero de este año. Por eso es incomprensible la actitud del gobierno argentino y esperemos que cambie antes de que sea demasiado tarde. Terminemos con esto, Atilio. En una época como la actual, en la que el holocausto social y económico que el capitalismo está produciendo por doquier y la amenaza permanente y cada vez más cercana de una guerra requieren de una respuesta clara y contundente, como bien señalas en el prólogo del sugerente libro Aníbal Ponce, Humanismo y Revolución. Para los que nos escuchan, Aníbal Ponce fue un argentino universal que murió en México a finales de los años 30 del siglo pasado. Con esta frase tuya quiero concluir haciéndote esta pregunta. ¿Los sectores alternativos y progresistas en América Latina están a la altura para dar esa respuesta contundente que clama nuestra región, la más desigual del mundo, según la CEPAL? Mira, la impresión cuando uno mira el escenario actual, evidentemente estamos con un retraso. Estamos con un retraso. Yo creo que todavía esos sectores están viendo la realidad latinoamericana como si fuera la realidad de la primera década de este siglo. Y no se han dado cuenta que la agenda de la primera década de este siglo hoy en día tiene que ser reformulada. Y hay que tomar nota, sacar conclusiones de los errores cometidos, ¿verdad?, en aquella década, en donde el combate a la pobreza se libró en un terreno fundamentalmente económico, desatendiendo por completo el terreno cultural. Y por eso, en ese proceso de sacar de la pobreza a decenas de millones de latinoamericanos, que fue una gran obra que yo quiero celebrar, ¿no es cierto?, lo que se hizo en Brasil, lo que se hizo en Argentina, en varios otros países, sin embargo, falló porque produjo consumidores, pero no produjo ciudadanos. Es decir, no se libró la batalla cultural. Y por lo tanto, esos consumidores de repente se convirtieron en base de apoyo a los partidos de la derecha, que es lo que pasó con el voto de Bolsonaro. La gran paradoja es que una parte, no todo, pero una parte significativa del voto de Bolsonaro en el 2018 fue el voto de sectores que fueron sacados de la extrema pobreza por las políticas del PT, que sin embargo no hicieron la labor educativa que tendrían que haber hecho. Lo mismo ocurrió acá en la Argentina. Entonces, bueno, yo creo que la izquierda latinoamericana tiene que hacerse un replanteo. Nos cuesta mucho, estamos muy dispersos, para colmo la pandemia ha acentuado esta disgregación, ¿verdad? Pero creo que sería importante que hubiera de alguna manera una convergencia, una reunión muy grande sin exclusiones de todas las fuerzas progresistas y de izquierda de América Latina para elaborar una nueva hoja de ruta. La derecha la tiene y está coordinada internacionalmente. La izquierda no tiene y no está coordinada internacionalmente. Por eso los avances son tan difíciles, tan precarios y a veces se producen reversiones a mitad de camino. Pero yo confío en que finalmente nos va a costar más, nos vamos a demorar más, pero finalmente vamos a encontrar el rumbo. Atilio, pues muy complacido volver a dialogar contigo, así sea virtualmente en esta oportunidad. Te agradezco a nombre de Cronicon.net y Hoja de Ruta de Ecuador y esperamos poder seguir interactuando. Te envío un afectuoso saludo y un gran abrazo.
Gracias a ti y de paso, si no sé si está circulando por allá el libro que Claxo publicó, una antología de toda mi obra, no sé si que la pueden descargar por internet gratuitamente, ¿verdad? Los invito a que lo hagan. Está muy interesante porque es toda 50 años de trabajos, no, no son todos, ¿verdad? Pero un resumen y va en línea de lo que tú dices. Así que bueno. Y cualquier cosa, tú sabes que mi sitio web está abierto a todo el mundo, atilioborón.com.ar, y por supuesto Cronicón es una de las fuentes a las cuales más apelo para informarme de lo que pasa en América Latina y en el mundo. Un gran abrazo, Fernando. Lo mismo, éxitos.